Hola, saludos a todos, ¿cómo estamos? Estamos en otro programa de QSL y bueno, hace unos días o poco más de unos días hice un vídeo hablando sobre el carácter de agentes de la autoridad y de los vigilantes jurados y de aquellos años 78 hasta los años 80. Y bueno, han surgido muchas preguntas y sobre todo las preguntas que han surgido ha sido de por qué fue la decisión y quién la tomó también para quitar el carácter de agentes de la autoridad a los vigilantes de seguridad. Así que vamos a explicar un poquito. De aquella época, de aquel Real Decreto del año 78, que en el año 92 se cambió por la Ley de Seguridad Privada. Digamos que en el año 78, como habíamos dicho, era un Real Decreto que regulaba a lo que eran los vigilantes jurados de la época y donde se reconocía el carácter de agente de la autoridad, porque hasta aquella época pues era como se había estado trabajando pues desde hacía ya más de 100 años y era lo que se entendía como que era también pues la figura del vigilante jurado. También hay que remontarse a también pues para explicar lo del cambio ya en el año 92, y esto viene un poco de atrás, del año 78. Pues bueno, era una época donde todavía no existía ni siquiera la Constitución española, porque fue posterior a ese Real Decreto, y donde, en fin, la forma de ver la vida o la forma de aquellos años de la dictadura, pues también la forma de comportarse de las personas, de la ideología, la seriedad, etcétera, etcétera, pues la poca cantidad también de vigilantes jurados que había, pues hacía necesario y se veía muy bien que el vigilante jurado pues tuviese el carácter de agente de la autoridad, porque no se entendía pues de otra manera. Luego pasamos a la ley del año 92, que era un espíritu ya de... En fin, ya teníamos ya la Constitución española del año 78, ya lleva años ya aplicándose. Hay que meterse otra vez en el contexto de la época. La policía ya había dejado de ser militar, ya era una policía civil y democrática. Donde los valores pues también estaba cambiando, donde la delincuencia pues también toda la época de los años 80, ¿no? Que fue una época donde también pues la droga hizo muchos estragos en lo que fue las ciudades. Mucha gente también de los pueblos se trasladó a las grandes ciudades, y eso que hizo que ese movimiento rápido y en el tiempo pues también provocara lo que fue una oleada pues también de delincuencia. También en esa época pues había varios grupos terroristas en el país. Estaba el Grapo, estaba ETA con su variante, estaba incluso hasta en Canarias el MPAYAC, el Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, al cual se le atribuye también que por esa bomba que puso en el aeropuerto de Gran Canaria se desviaron los aviones a Tenerife, al aeropuerto de lo que se llamaba en aquella época el aeropuerto de los Rodeos, y allí existiera el accidente aéreo más grande de la historia, y también se le achacó esa causa. Y en fin, era una época bastante convulsiva, con muchos grupos terroristas, con mucha delincuencia, y donde quizás también pues tantos grupos armados pues también digamos que se pensara también el estado de que los vigilantes de seguridad era casi pues había tantos vigilantes jurados como incluso como policías o guardias civiles ya incluso desde esa época, y se habían convertido en una especie de ejército repartidos por todo el país con empresas privadas. Existían también incluso no solo empresas de seguridad, sino que podías ejercer como vigilante jurado también como autónomo, y las propias marcas, los propios comercios podían tener sus propias empresas de seguridad, como yo por ejemplo pues recuerdo lo que era el antiguo Galerías Preciados, que luego pasó a ser Corte Inglés. Galerías Preciados tenía sus propios vigilantes jurados con el nombre de Galerías Preciados, o Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea tenía sus propios
vigilantes jurados, donde se llamaban vigilantes aeroportuarios. Y así pues muchísimas empresas, pues sobre todo las de gran renombre, pues tenían sus propias empresas de vigilantes jurados. Y luego pues a nivel particular pues ya te digo, pues cualquiera podía montar una sociedad, una cooperativa, perdón, y podía reunirse 3 o 4 pues vigilantes jurados y formar su propia cooperativa, o trabajar incluso a nivel particular, lo que hacía que había pues mucha gente, digamos, armada, repartido pues por todo el país. Este vídeo no lo hago para justificar por qué se quita el carácter de la gente de la autoridad, sino para poder llegar a entender el por qué se hizo en aquella época y por qué ahora los vigilantes, los actuales vigilantes de seguridad, no tienen ese carácter de agente de la autoridad. Bueno, en el año 92 se creó la Ley de Seguridad Privada, luego hubo otra posterior, la actual del 2014, pero digamos que todos estos hechos hizo que tanto sindicatos como policía y la sociedad en general pensaba de que los vigilantes jurados no tenían por qué tener el carácter de agente de la autoridad, ya que eso era una dependencia única y es única y exclusiva del Estado, la seguridad es única y exclusiva del Estado, y que las empresas eran auxiliares y subordinadas al Estado. Esa era la idea de la Ley de Seguridad Privada del año 92, ver la seguridad privada como subordinada y auxiliar de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y luego también porque por el control, si las empresas están o los vigilantes de seguridad pueden estar en cualquier parte del país, son miles y miles, y cientos de empresas de seguridad y miles de vigilantes de seguridad que supuestamente siguieran con el carácter de agentes de la autoridad, eso crearía una dificultad bastante grande para las fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo para la Policía Nacional o Guardia Civil, pues controlar los miles de vigilantes de seguridad, estamos hablando siempre en el contexto del año 92, que podrían haber en todo el territorio nacional. Y sería bastante complicado también pues poder evitar abusos de algún vigilante jurado o algún vigilante de seguridad de que en el año 92 de poder seguir manteniendo ese carácter de agente de la autoridad, pues algún abuso que pudiera haber pues a la hora de, por ejemplo, de perseguir un delito, de detener a cualquier delincuente, porque des en cuenta que el carácter de agente de la autoridad no es que solo tengas una protección jurídica, que es lo que se ha puesto después a partir del 2014, sino que también, pues, por ejemplo, pues un agente de la autoridad tiene derecho a perseguir un delito, a investigar, a interrogatorios, etcétera, etcétera, y eso podría actuando por libre y sin la justificación o sin el aviso a la policía, pues podría eso dar pues abusos concretos, a lo mejor en algunos lugares determinados, tomándose la ley por su mano, y que fuese imposible de controlar por los escasos miembros que hay del Cuerpo Nacional de Policía, porque el ser agente de la autoridad, no, como dije antes, no solo la protección jurídica, sino todo sería agente de autoridad de lleno, con todas las características y con todo lo que lleva pues a ser agente de la autoridad. Y por eso en el año 92 pues se decidió de que los nuevos vigilantes de seguridad, antiguos vigilantes jurados, no tuvieran el carácter de agentes de la autoridad. Y por el contexto, por la sociedad, por lo que se vivía en aquellos años, por lo que se veía venir, se consideró de que era también pues lo más adecuado poder hacer. Y también porque, bueno, se prohibieron el autónomo, ya tenías que trabajar a través de empresas privadas de seguridad, y bueno, pues y también pues las empresas de seguridad estarían a cargo pues, de todo el personal, todos los vigilantes de seguridad, y se veía algo ahí como contradictorio de que el vigilante de seguridad tuviese ese carácter de agente
de la autoridad que es exclusivo del Estado. Del año 92 al 2014, pues aquí se ha visto que si con el carácter de la gente de la autoridad, digamos que el vigilante jurado estaba protegido. En el año 92 se vio de que había una desprotección jurídica con los vigilantes, con los nuevos vigilantes de seguridad que ya habían perdido ese carácter de agentes de la autoridad. Y donde, bueno, la delincuencia pues también pues siguió creciendo, se siguieron contratando a más vigilantes de seguridad, existieron pues muchísimas más empresas y bueno, esto se extendió se ha extendido por todo el país y al final se ha visto que es uno de los negocios también más importantes que hay en todo el país, que es todo lo que es el mundo de la seguridad, donde aquí ya no entraba como se veía desde el 78 al 92, que eran vigilantes jurados y que trabajaban para la banca o para el comercio, sino que aquí ya se disparó a partir del año de 92, por eso lo de crear la nueva ley de seguridad privada, se había disparado del mundo de la seguridad, que ya teníamos alarmas, circuitos cerrados, televisión, cámaras electrónicas, dispositivos de seguridad, centrales receptoras de alarma, transporte de fondo, transporte de explosivos, en fin. Se había disparado el mundo de la seguridad, se había hecho tan grande y tan complicado que esa ley del 92 pues vino a regular pues todo eso, que el decreto del año 78, que solo era muy específico para lo que era el vigilante jurado, pues había crecido y se había hecho muy grandes. Por eso la ley del 92 ya habla no solo de la figura del vigilante de seguridad, como hablaba el Real Decreto solo del vigilante jurado, sino ya hablaba de las empresas, la electrónica, los sistemas, los dispositivos, las centrales de alarma, detectives privados también, que también están incluidos, en fin. Dirección de seguridad, directores de seguridad, jefes de seguridad, departamentos de seguridad, en fin, había sido una explosión bastante grande, muy difícil de controlar y por lo tanto pues no se veía lo del carácter de agentes de la autoridad, precisamente pues para evitar los abusos que pudieran existir y sin ser controlados por lo que es en sí la autoridad, que es el Ministerio del Interior. Pero al transcurso del año 92 hasta el 2014, pues se vio también de que los vigilantes de seguridad, como yo he dicho en muchas ocasiones, la ley del 92 se creó pensando para que los vigilantes de seguridad trabajaran en empresas de seguridad para proteger única y exclusivamente al sector privado y a las empresas privadas de seguridad. Pero como quiera que fuera o por el motivo que fuese, esto se extendió también para realizar servicios de seguridad ya no para empresas privadas, sino ya los contrataban los propios ayuntamientos o contrataban no solo ayuntamientos, sino también podía ser los contratos las comunidades autónomas o incluso para servicios que son del Estado. Entonces ya veíamos a vigilantes de seguridad, por ejemplo, en Correos de España, y lo veíamos ya no solo en entidades bancarias, sino en edificios públicos, custodia de edificios públicos. Las comunidades autónomas contrataban a los vigilantes de seguridad para hacer la seguridad y la custodia pues, de edificios públicos. El transporte también, ahí pasó a todo lo que fue los trenes, los ferrocarriles, ferrocarriles vascos en la comunidad del País Vasco, o en Cataluña también, la propia comunidad de Cataluña, pues contratarlo para lo que es el transporte público, Valencia, Madrid, en fin. ¿Quién no conoce una estación de tren, de autobuses, en fin, intermodal, etcétera, etcétera, que no tenga pues vigilantes de seguridad? Entonces hemos visto cómo los vigilantes de seguridad al final están haciendo funciones que hasta ahora solo correspondían a la policía o a la Guardia Civil, pero que se le estaban contratando a empresas privadas de seguridad con vigilantes de seguridad que no tienen el carácter de agentes de la autoridad, pero que sin embargo estaban haciendo funciones de seguridad ciudadana, como podía ser pues cualquier otro policía en el metro o en la calle, etcétera, etcétera. Y al final ese vigilante de seguridad estaba haciendo pues muchísimo de servicio público, no digamos ya
con el tema del terrorismo, con los escoltas privados, que incluso pues se empezó a contratarse para la protección de personalidades públicas, otra vez volvemos con la palabra pública, y se contrataban a empresas privadas a través de los escoltas privados, pues para proteger a personalidades públicas, y ahí había una contradicción, de tal manera que incluso se tuvo que cambiar la ley de seguridad privada del año 92 y poniendo pues al final una resolución final, un añadido a la ley del año 92 donde se decía que siempre y cuando pues el Estado considere oportuno que el personal privado puede hacer servicio a personalidades públicas, pues que se podría hacer pues sin ningún tipo de problema. Entonces, como vemos, ya esa ley del 92 de cómo nació, que era específico, los pensadores en aquella época, los que hicieron la ley pensaban que era para la empresa privada y para trabajar el sector privado, se había convertido que al final eran empresas y vigilantes de seguridad que trabajaban para no solo el privado, sino también para el sector público. Y de ahí que para el 2014 se tuviese que cambiar otra vez la ley de seguridad privada, y ya con estas consecuencias de que hacían servicios de seguridad ciudadana donde ya eran no subordinados. De hecho, la idea ahí cambió, pasamos de la ley del año 92 de ser auxiliares y subordinados de las fuerzas y cuerpos de seguridad, se cambió ese concepto a ser colaboradores de las fuerzas y cuerpos de seguridad, auxiliares y colaboradores y no subordinados. Esa es la gran diferencia del año 92, de la ley de seguridad privada del año 92 a la del 2014. Y claro, la otra cuestión que se veía pendiente era de que si somos colaboradores, somos colaboradores y complementarios a las fuerzas y cuerpos de seguridad y estamos haciendo funciones de seguridad pública también, porque trabajamos en transporte, porque trabajamos en edificios públicos, etcétera, etcétera, pues también ese vigilante de seguridad se veía indefenso en muchísimas actuaciones o desprotegido. Y de ahí pasamos de el año 78 a tener carácter de agente de la autoridad, el por qué se cambió en el año 92 y desapareció ese carácter de agente de autoridad porque se entendía que eran empresas para trabajar solo para el sector privado, y como en el año 2014, viendo que también está haciendo labores de seguridad ciudadana y que ya no se considera, que esto es muy importante, aunque sea muy reiterativo a la hora yo de explicarlo, es muy importante el paso de ser un auxiliar y un subordinado de las fuerzas de seguridad a ser colaborador y complementario, como se ve en la ley del 2014, y por lo tanto necesitaba el vigilante de seguridad también una protección jurídica ante cualquier delito y ante su actuación. De manera de que al no tener el carácter de agente de la autoridad, pues ya digamos que el Ministerio de Interior, el Estado ya se quita ese miedo de los abusos que pudieran, abusos imaginarios, pero bueno, al final era un miedo que tiene el Estado de que a nivel particular, pues claro, si un vigilante jurado resulta que puede perseguir un delito, que puede investigar, que puede hacer investigación, etcétera, etcétera, pues pudiera cometer abusos al margen o sin el conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por eso, con esta legislación del 2014, el vigilante sí puede actuar si está viendo in situ que se está cometiendo un delito, y no por sospecha o por hacer una investigación, que en todo caso eso a nivel civil pues lo harían los detectives privados, y por lo tanto ya se le quita ese miedo al interior o a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los abusos que puede hacer el personal de seguridad privada. Por eso el vigilante actual de seguridad, como cualquier otro ciudadano, si está viendo in situ que se está cometiendo un delito, pues sí puede detener al delincuente, al infractor, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se le dé conocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues entonces, incluso como está ya trabajando junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad, entonces esta protección jurídica lo que hace es que si ese vigilante recibiera cualquier agresión mientras que está colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya se consideraría el mismo delito de que se puede considerar
a un policía, a un guardia civil de atentado a la autoridad. O sea que ya tiene pues esa protección jurídica. Tendría que haber salido un reglamento tendría que salir un reglamento que regulara la ley del 2014 que todavía no ha salido y que explicara mejor o que dijera exactamente cómo se aplica esto. O sea, por poner un ejemplo, si en una intervención tenemos una persona, por ejemplo, que debemos de identificar, pues por ponerle para que se le pueda luego denunciar o se le pueda, tanto que sea administrativamente o penalmente, pero bueno, y se llama a las fuerzas y cuerpos de seguridad. A partir de ese momento que ya tiene conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que ocurre ahí hasta que vengan las fuerzas de seguridad o in situ con las fuerzas y cuerpos de seguridad, cualquier agresión que sufra ese vigilante sería considerado también pues un atentado a la autoridad, igual que un policía nacional, que un guardia civil o que cualquier otro miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y siempre pues siempre como dice la legislación, junto con o bajo el mando, o sea que estemos en una actuación colaborando directamente in situ con los miembros policiales, o en colaboración, o sea, hemos puesto en conocimiento de la fuerza de cuerpos de seguridad de que ha ocurrido pues un delito determinado, tenemos una persona detenida y estamos a la espera de que venga la policía pues para que puedan efectuar pues la detención, la identificación, el llevarse a la comisaría, pues etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí tendríamos pues esa protección jurídica, ¿vale? Esa es la idea por la cual hoy en día pues los vigilantes de seguridad pues no tienen ese carácter de agente de autoridad, y por lo cual pienso que nunca aunque es una reivindicación que todos pedimos, que todos solicitamos, una cosa es lo que uno piensa y lo que uno quiera, y otra cosa es lo que se llega al final a conseguir. Entonces, por todos estos motivos, por lo que pienso que nunca se le va a dar el carácter de la gente de autoridad a los vigilantes de seguridad, simplemente por eso, por lo difícil que es el control, o por el miedo que se tiene a que se pueda incurrir en abusos de cualquier tipo, pues en eso, en los registros, en interrogatorios, en persecución de delitos, en investigación, en hacer cosas que sin la supervisión directa de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y donde donde piensa el Ministerio del Interior que es posible de que se cometieran abusos de esa manera. Por lo tanto, lo que se consigue, tal y como está ahora redactada pues la ley del 2014, es que el vigilante de seguridad pues pueda actuar, hacer su detención cuando sea correspondiente, su control de acceso, etcétera, etcétera, y en caso necesario, una vez que ya está comunicado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues ya estarán ahí pues para ayudar a estos vigilantes y a partir de ahí pues ya que está, una vez que ya está notificado, está junto con o en colaboración ya con las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues ya tiene esa protección jurídica que puede tener pues cualquier policía, pero ya una vez de que la policía ya tiene conocimiento de lo que está sucediendo y puede hacerse ya responsable de esa situación porque tiene ese conocimiento. Bueno, como siempre, pues ya saben, pues lo que pedimos siempre en todos estos programas, un like si te ha gustado lo que comentamos aquí, compartirlo con los compañeros, en fin, publicitar todo lo que puedan pues este vídeo, y como siempre en la descripción, en el cajetín de descripción de este vídeo pues tenéis los enlaces si queréis entrar en Telegram para que se notifiquen de todos los programas que vamos a hacer y que puedas ser el primero en enterarte de lo que va a ocurrir. Suscribirse es gratis, así que si quieres pues te suscribes al programa, y si te quieres hacer miembro pues colaborar con nosotros, pues ya sabes, también puedes hacerlo, y simplemente pues eso, simplemente digo que compartas este vídeo y hagas un like, pues ya también pues nos estarás ayudando. Así que nos vemos en otro vídeo.